Existe una diferencia muy notable entre estadística, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, big data, entre otros. Y parece ser que en la actualidad se usan estos términos indistintamente para referirnos a aquel secreto que tiene la ciencia de datos para ofrecernos productos más personalizados, predicciones más precisas e incluso dignos contrincantes para juegos de agilidad mental. Pero ¿cuál es la diferencia entre todos estos conceptos? ¿Cuál es el quehacer diario de un científico de datos? ¿Cómo se puede llegar a ser un científico de datos? Quédate en este video porque hoy conocerás qué es la ciencia de datos y cómo ha producido un mundo que se ha hecho numérico hasta el último rincón. Hoy te compartiré mi opinión acerca del libro Ciencia de Datos del MIT Press. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal Bruja de Agnesi. Mi nombre es Genaro Herrera, soy maestro en ciencias de la ingeniería eléctrica y especialista en métodos estadísticos. Y el día de hoy pues voy a estar compartiéndoles un poco sobre mi opinión acerca del libro Ciencia de Datos de John Keller y Brendan Tierney del MIT Press editorial. Si ya lo leíste, por favor déjame tus comentarios y dime qué te pareció. Recuerda que tu opinión es muy importante para el canal. Y bueno, el video de hoy consiste en tres secciones. En la primera te voy a hablar un poco de cómo es que el libro me encontró. En la segunda hablaré un poco de la trayectoria de los autores. En este caso, ambos son grandes especialistas y grandes conocedores de la ciencia de datos a nivel mundial. Y en la tercera parte del libro, pues voy a hablar un poco de cómo está estructurado, mi opinión personal, qué me pareció, etcétera. Y bueno, si estás listo para esta conversación, toma tu bebida favorita y comencemos. ¿Cómo me encontró el libro? Bueno, todo tiene su origen cuando estaba estudiando la especialidad en métodos estadísticos por parte del CIMAT Aguascalientes. Si no conocen un poco lo que es el CIMAT, es el Centro de Investigación en Matemáticas y hay diferentes sedes a lo largo del país. Estoy hablando de México. Entonces hay diferentes sedes que se encargan de diferentes áreas de la matemática, tanto de la enseñanza como de la investigación aplicada y teórica. Y entonces yo decidí estudiar la especialidad en métodos estadísticos orientado a ciencia de datos y por no quedarme pues solamente con la información que me daban en las clases, la cual era muy buena, era excelente, quise ir un poquito más allá, encontrar segundas, terceras opiniones, buscar algo de bibliografía también recomendada y pues me puse a hacer una investigación un poco completa de los libros que en los últimos 2, 3 años han salido, que es importante mantenerse actualizado en estas cuestiones. Me encontré con una serie de libros del MIT Press que hablaban precisamente de ciencia de datos, de aprendizaje profundo, de ciencia de datos, de Big Data, Machine Learning, etcétera. Encontré este libro, el de ciencia de datos, en Amazon. Lo encontré y lo bajé en versión Kindle, una muestra. Y la muestra me gustó. Básicamente lo leí, tenía un contenido bastante bueno, tanto así que decidí tenerlo en físico. Y bueno, finalmente lo pedí y me llegó. En cuanto a los autores, son el doctor John D. Keller y el doctor Brendan Tierney de la Universidad de Dublín. Y ellos son investigadores y a la vez consultores del área de estadística, ciencia de datos, inferencia, etcétera. Y bueno, ellos han concatenado gran parte de su experiencia industrial y académica en una serie de libros de la editorial MIT Press. De hecho, el doctor Keller es el que tiene por ahí un poquito más de libros, porque aparte de este, del de ciencia de datos, tiene el libro de Deep Learning o aprendizaje profundo y tiene un libro también de análisis predictivo, en el cual pues también hace alguna revisión de técnicas estadísticas muy utilizadas para esta índole, ¿no? Entonces, pues son libros también que están ahí en el MIT Press y que quizás en un futuro podamos abordar también aquí en el canal. En cuanto al objetivo del libro, pues es brindarle al lector conocedor y no tan conocedor un panorama muy general de la ciencia de datos moderna, enfocándose mucho en las diferencias que hay entre aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, redes neuronales, inteligencia artificial, dado que los asociamos mucho con el quehacer diario de la ciencia de datos, ¿no? Habla también un poco de la ética de los datos, proyectos presentes y también tendencias futuras de la ciencia de datos.
Después de leer este libro, pues la idea es que el lector sea capaz de comprender cada concepto, al menos de forma básica, y estar a la vanguardia en el quehacer diario de las diferentes empresas y ramas de la ciencia de datos, al utilizar técnicas estadísticas del procesamiento de la información. Por el lenguaje que maneja el libro y por la calidad de sus explicaciones, el libro puede ir dirigido a un público en general, un público conocedor, ya si es matemático, estadístico, informático, este libro es también muy recomendado para ti. Pero también si tienes las nociones o por ahí algunas ideas, algunas palabras que están en tu mente y que las asocias con la ciencia de datos, pero buscas exactamente cuál es esa diferencia entre esos conceptos, es un libro también muy adecuado para ti, ¿verdad? Que vas a empezar a lo mejor una maestría, una ingeniería, el doctorado, una especialidad, o que quizás en tu trabajo diario ahora tienes que involucrarte más con la estadística, con el análisis predictivo, la ciencia de datos. Siento que es un buen libro en el cual tú vas a poder encontrar definiciones concretas de lo que compone a un científico de datos y cómo volverte un científico de datos. A pesar de que el libro utiliza un lenguaje más o menos técnico, no logra confundir al lector, y eso es una muy buena noticia. Se preocupan por ciertos conceptos que queden bien definidos y al final del libro pues hay una sección en la cual todas estas definiciones vienen explicadas, ¿verdad? Entonces puedes a lo mejor leer el contenido del libro, si tienes alguna duda con alguna palabra, algún concepto, te puedes ir al final y regresar. Está realmente muy bien ligado, tanto concepto como el contenido del libro. El libro cuenta con 195 páginas, distribuidas en 7 capítulos en total. Y estos capítulos te hablan desde la historia, los orígenes de la ciencia de datos, el aprendizaje de máquina, Big Data, la ética de datos, modelos predictivos y tendencias futuras. Lo voy a mostrar un poco para que se vea más o menos cómo es el libro de grueso. Si ven, no son muchas páginas y el libro pues en realidad es pequeño, ¿verdad? Más o menos cada capítulo consta de 20 páginas que contienen no solamente definiciones, es algo que sí quiero dejar muy en claro, el libro no es un diccionario de ciencia de datos, no es para nada un diccionario en ciencia de datos. Es un libro que también te aporta datos curiosos, anécdotas, te habla, por ejemplo, de algunos científicos que son muy conocidos como Laplace, como Pearson, como Fourier, como Fisher, en especial Fisher y Pearson, que son fundadores básicamente de la estadística moderna, de los métodos estadísticos que utilizamos, pero también te habla de algunos otros científicos y algunos otros grandes exponentes de la data visualization, del storytelling, de los tipos de gráficos, como por ejemplo Evelyn Fix, Jeff Gu, William Payfield, que si bien son científicos que como alguien que está un poco más cercano a la ciencia de datos, a lo mejor los puedes escuchar, no es muy común, ¿verdad? Escuchar de ellos, pero pues el libro hace un poco de justicia porque te habla de sus aportaciones y eso es algo muy bueno también. Otra cosa que también tiene el libro es una sección dedicada a los mitos de trabajar con ciencia de datos, porque se asumen o se suponen ciertas cualidades mágicas de la ciencia de datos, y esto es muy subjetivo. Cuando se está empezando a trabajar en un proyecto que se basa en estadística o en ciencia de datos, se supone de inmediato que el resultado que nos salga de ese análisis es el correcto, es el verdadero, y hay que creer ciegamente en lo primero que nos sale utilizando ciencia de datos. ¿Por qué? Porque utilizamos ciencia de datos. Entonces hay ciertas falacias que las personas que por primera vez utilizan la ciencia de datos o ciertas empresas que por primera vez están incursionando en la ciencia de datos tienen. Y son falacias que se repiten y por eso es que esperan recibir pues ciertos resultados rápido, ¿no? Comprometiendo la calidad. Entonces el libro tiene una sección muy buena también, dedicada a estos mitos de la ciencia de datos, cómo lidiar con ellos y cómo ser consciente, ¿verdad? De las limitaciones y el alcance de la estadística y de las técnicas multivariables que pueden utilizarse. Una de las mejores cosas del libro, por las cuales también a mí me gustó mucho, es que está completamente traducido al español. De hecho, de la serie de libros del MIT Press, sin mencionar ciencia de datos nada más, porque hay muchos otros temas, ustedes pueden buscarlos,
Es el único libro, si no es que de los pocos libros que está totalmente en español. Pero de la sección o del área ciencia de datos del MIT Press es el único que está en español. El único que está en español. Entonces eso es algo muy bueno, es una ventaja para a lo mejor los que batallamos un poco con el idioma inglés. Claro, está muy bien leerlo en el idioma original. Sin embargo, pues es otro punto muy bueno del libro, que no pierde calidad al momento de la traducción. Realmente se siente la esencia de los autores, a pesar de que esté traducido, ¿verdad? A otro idioma. No deja palabras al aire y hasta el momento no logré encontrar alguna falta de ortografía, algún detalle. La verdad es que no logré encontrarlo, ¿verdad? Entonces, está en español y la traducción es muy, muy buena. Otra cosa muy importante es que el libro, pues no es solamente texto y letras. De hecho, contiene una que otra ecuación también para explicar algún concepto matemático abstracto. Y lo que me llama mucho la atención es que también contiene muchos diagramas, muchos esquemas y una que otra protoinfografía para explicarte un poco, lo voy a poner el ejemplo muy puntual, explicarte un poco de la metodología CRISP-DM. Es una metodología que las empresas muy bien entrenadas y versadas en la ciencia de datos utilizan, ¿verdad? Es una metodología, así como hay otras, es una metodología no lineal, circular, de hecho, en la cual los datos están en el centro de todo proceso. Y que pues esta metodología también incluye el conocimiento del negocio, de alguna forma la iteración entre los modelos para hacerlos mucho más eficaces, etcétera. Ya es ponerse muy técnico, sin embargo se los quise dejar porque es una de las mejores cosas que también tiene el libro. Cuando te habla de algo que ya es muy técnico, pues no se limita al texto y a la imaginación, sino que sí te deja algunos esquemas, algunos diagramas para su comprensión, muy muy buenos. No contiene enlaces o algún código QR para descargar algún material extra en alguna página por ahí. La verdad es que no los tiene, pero sí te menciona algunas conferencias famosas que puedes buscar en YouTube. Algunas conferencias famosas, obviamente relacionadas con la ciencia de datos, y también te hace mención de dos libros de storytelling y data visualization también. Entonces son los únicos, entre comillas, links o enlaces que hace, ¿verdad? A una conferencia para entender un concepto, no voy a decirles cuál, ahí viene en el libro, y también dos libros que lo recomienda ampliamente. Y en la sección de frases favoritas tenemos la siguiente. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Esta frase fue obtenida del libro, pero en realidad es una frase del escritor T.S. Eliot en su poema El primer coro de la roca. Y es que esta frase resume de forma poética algunos de los sesgos actuales de la ciencia de datos en un mundo como el nuestro, y cómo la sociedad actual prefiere el dato antes que la información, o en su defecto prefiere la información antes que el conocimiento, y ni hablar de la sabiduría. Como reflexión final, pues por la forma en la que está redactado, por la información que contiene y la calidad de sus explicaciones, es un libro muy recomendado para todos aquellos que van a iniciar con algún grado académico relacionado con la ciencia de datos. Lo repito, alguna licenciatura, alguna especialidad, curso, algún diplomado, maestría, doctorado. También está muy recomendado para alguien que va apenas a incursionar pues en este tipo de técnicas porque su trabajo así lo requiere. También incluso si eres alguien que está un poco apartado de la estadística, de la ciencia de datos, pero tienes interés en este tema, es un libro que también puede servirte mucho, al menos para darte un panorama, para ponértelo todo de forma amplia y de alguna forma eliminar algunas dudas, ¿verdad? Algunos mitos, algunas cuestiones que por ahí tenemos. Sí, sí es un libro excelente que podrías usar. Es un libro recomendado también para algunas personas que no tienen ningún grado en ciencia de datos, pero que tienen interés en esta área. Sí hemos de aclarar que el libro no contiene ejercicios, no contiene código, no contiene problemas. No es un libro de texto, no es esa clase de libro. Es un libro, si ustedes gustan, un poco más introspectivo, filosófico, pero también introductorio.
Y eso es algo muy, muy importante. Cuando uno va a empezar con algún conocimiento fáctico nuevo, es importante no empezar de lleno. Es importante tener bases teóricas, saber el contexto en el que las cosas fueron elaboradas. Eso es también una parte que no se debe de olvidar y es un libro excelente para cubrir esa pequeña laguna, ¿no? Pero bueno, sin embargo, si ustedes necesitan ver algo relacionado con código o ya algo mucho más puntual con Python, R, TensorFlow o algo de la programación de redes neuronales con algún software comercial, me lo pueden dejar aquí en los comentarios también. Recuerden que el canal, pues, a eso se va a dedicar, básicamente a dar asesorías, a dar videos por aquí en línea, a través de esta plataforma, explicando algún código, explicando alguna técnica matemática. Y pues bueno, ustedes lo pueden dejar por aquí, lo estaremos viendo y lo estaremos presentando en un futuro video. Bien, pues espero puedas adquirir el libro, puedas leerlo en su versión digital, en su versión en físico y lo puedas disfrutar. Debajo aquí en la descripción pues te dejo un link en el cual pues tú lo puedes adquirir. También recordándote que si tienes algún libro que quisieras que revisáramos, lo puedes poner también y nosotros lo estaremos revisando en un futuro video. Te dejamos aquí nuestras redes sociales. No olvides darle like al video, también suscribirte y activar las notificaciones para estar al pendiente de las actualizaciones, tanto en el canal como en las redes sociales. Ahí vamos a subir buen contenido. Nada más recordando que no es solamente un canal de review de libros, también vamos a tocar algunos temas académicos en forma de asesorías, ¿ah? Entonces, pues bueno, pueden estar al pendiente si gustan del canal. Mi nombre es Genaro Herrera, gracias por estar aquí y espero tengas una excelente lectura. Adiós.